Hoy día nos hemos convocado para hablar de Abelardo Oquendo y de Hueso Húmero. Y evidentemente que yo lo primero que tengo que decir es que no puedo ser, ni quiero ser objetivo, si es que la objetividad existe, con respecto a estos dos temas, porque me son absolutamente cercanos. Abelardo Oquendo, muy amigo de él desde muchos años, y he sido un colaborador ferviente de Hueso Húmero, entonces apuesto naturalmente por la apuesta de Hueso Húmero y por las apuestas de Abelardo. Me unen a estos dos objetos de presentación, ¿no? Una serie de afectos y de relaciones que felizmente me impiden ser objetivo sobre el tema, ¿no? Lo primero que quiero decir es que Abelardo Oquendo es más que Hueso Húmero, ¿no? Y que por otra parte Hueso Húmero también es más que Abelardo Oquendo. Entonces, si bien son dos temas, ¿no? Dos asuntos de los que vamos a hablar, estos tienen aspectos, o sea, hay mucha parte de la biografía de Abelardo, como nos ha contado ya él mismo, que es anterior y que es después también paralela a Hueso Húmero, que no está directamente relacionada con es promoción de cultura, el tema que nos interesa ahora, que no está directamente relacionada con Hueso Húmero, y al revés, hay muchas cosas de Hueso Húmero que también dependen de Mirko, naturalmente, ¿no? Y de cosas que convoca Hueso Húmero, ¿no? Y voy a hablar en primer lugar brevemente de Abelardo, ¿no? De esta revista Gleba, que fue la primera que creó y desde la que él ha hablado concretamente, la hizo en 1949, y Abelardo nació en 1930, es decir, tenía 19 años. 19 años, estaba en segundo de letra, ya estaba comenzando en la universidad. Y esta revista la hizo con Luis Alberto Rato, ¿no? Que después también se dedicó, ya desde entonces estaba dedicando a la literatura, con Alicia Calle, que después emigró del Perú. Llegaron hasta 2 números, pero en estos 2 números ya publicó gente importante. O sea, publicó Luis Jaime Cisneros, publicó en estos números, y Carlos Germán Belli, publicó también ya en estos números. E hicieron ese concurso de poesía que nos acaba de narrar, y esa anécdota del rechazo del cuento de además de lo que me acaba él de decir sobre letras peruanas, otra revista, diríamos, él mismo me dice que no fue propiamente una revista, pero la que se metió también, le llamó Cuadernos de Composición, y lo hizo con Loaiza. Loaiza era su pata del alma, en realidad, casi todas las cosas con Loaiza, ¿no? Con Luis Loaiza. Entonces, estos cuadernos de composición, que ya son un poco después, en 1955, Abelardo estudió letras y derecho, al mismo tiempo que se dedicó a las letras más que al derecho. No era propiamente una revista, sino era una especie de cuadernos de composición, como esas composiciones que mandan los profesores a sus alumnos en clase, a una composición sobre tal tema. Entonces a ellos se les ocurrió la idea de hacer una revista, estos cuadernos de composición, a base de un determinado tema, como si fuese una clase. Entonces invitaron a los compañeros suyos a que escribieran una composición sobre la estatua. ¿Qué cosa es una estatua? Entonces, bueno, escribieron algunos, el primero que vieron ellos, naturalmente Loaiza y el propio Abelardo, y escribió Alejandro Román en la revista, y escribió Sebastián Salazar Mondi. Pero la revista se tuvo que cerrar porque hicieron una segunda convocatoria, no recuerdo, Abelardo me dijo cuál era el tema, no me dijo cuál era el tema de la segunda convocatoria, pero ninguno de sus compañeros se animó a componer, a hacer una composición sobre el tema, entonces la revista simplemente se cerró, ¿no? Después hizo otra incursión en otra revista que se llamó Literatura, ya desde el año 58, 59, ya había comenzado un poco, había terminado sus estudios ya, estamos en el año 58, y de esta revista salieron 3 números, igualmente estaba en relación con Luis Loaiza, y ya con Mario Vargas Llosa, ¿no? Y en la periferia, diríamos, estaba Silva Arrete, que era muy amigo, Javier Silva Arrete, era muy amigo de Vargas Llosa y de Abelardo. De hecho, los testigos del matrimonio
de Mario con la tía Julia, fueron a ver lo que Luis Lorre, que se casó creo que en Chinchas, perdón, en Chilca, si mal no recuerdo. Entonces se puede ir no recuerdo si salió de Lima para casarse. Entonces hicieron esta revista, los tres, Loaiza, Abelardo y Mario Vargas, y aquí sí ya hay una serie de colaboraciones importantes, de Solo Ure, de Sebastián Salazar Bondi, de José Durán, que es un experto, no sé si lo recuerdan ustedes, vivió unos años en el Perú, peruano, por cierto, era hermano de Monseñor Durán, no sé si lo recuerdan, Monseñor Durán. Entonces, después fue profesor en Estados Unidos en Berkeley durante muchos años, ¿no? Era un experto, sobre todo en literatura colonial. Carlos Germán Belli, Eyelson, Washington Delgado, Vargas Vicuña, José Miguel Oviedo, Augusto Salazar Bondi, el filósofo hermano de Sebastián, Luis Alberto Sánchez, Néstor Rodríguez Lamenas, etc. Y de este número, de esta revista que se llama Literatura, que tuvo solamente 3 números, el último número, la distribución del último número se la encargaron a Javier Heró, que era muy jovencito todavía. Entonces le encargaron porque Javier Heró era, digamos, sobrino político de Abelardo, era primo de la esposa de Abelardo, primo hermano de la esposa de Abelardo, era Javier Heró. Entonces le encargaron la distribución de la revista, ¿no? Y lo hizo tan mal, dice Abelardo, lo hizo tan mal que tuvo que cerrar la revista, porque en realidad distribuyó los números a las editoriales, no a las editoriales, no a las librerías, pero no le dejó ningún papel, le dejó tantos números, etc. Entonces no había cómo cobrar, no se sabía ni siquiera en qué sitios había dejado. Después se metió en otra revista, creó otra revista que se llamó Proceso, y salió de Proceso el número 0. No quisieron comenzar con el número 1, porque dice, el número 1 trae mala suerte porque generalmente después se va a cerrar pronto, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el número 0. Específicamente lo comenzaron como siempre, pues, en este caso fue con Sebastián Salazar Bondi y con José Miguel Oviedo. Hicieron esta revista, el número 0, y no salió el número 1, se quedó en el número 0. La revista peruana de cultura, de la cual ya hablado ya, del órgano del Instituto de Cultura, de aquella época, la Casa de la Cultura se llamaba en aquella época, y que sí tuvo una presencia significativa. Abelardo fue ¿cómo se llamaba? Digamos, el segundo, el subdirector, digamos, de lo que era entonces la Casa de la Cultura. Y después viene Amaro. De Amaro hay que decir voy a decir algunas cuestiones. En primer lugar, Abelardo cometió un error al hablar del rector anterior. El rector anterior al que se refería Abelardo en esta comunicación es Mario Samamé Boyo. El error que ha cometido es que no tuvo 2 periodos, tuvo solamente uno. O sea, fue rector del año 60 al año 65, y en el año 65 el rector Aburto hasta el año 70. Entonces, efectivamente, Mario Samamé era un ingeniero un poco especial, era un ingeniero muy culto, era un ingeniero además muy preocupado de orientar la ingeniería y de reorientar la ingeniería, inyectarle, por ejemplo, mucho más conocimiento científico del que tenía. O sea, la escuela de ingenieros había sido escuela de ingenieros hasta 1955, y en realidad había seguido siendo escuela. Yo defiendo los estudios que hago sobre la historia de la universidad de ingeniería, defiendo normalmente que, si bien es cierto, la Universidad Nacional de Ingeniería es universidad desde 1955, en realidad es legalmente universidad desde el 55, sin embargo en realidad comenzó a ser universidad en 1960, con el rectorado de Mario Samamé, y continuaba naturalmente, porque hicieron que entraran otras áreas, otras preocupaciones, aun cuando no fuesen como carreras. Por ejemplo, el tema de la cultura. Por ejemplo, el tema de la ciencia, propiamente el cultivo de la ciencia, que estaba, los ingenieros cultivaban la ciencia que necesitaban única y exclusivamente para el desarrollo de sus ingenierías, pero no cultivaban las ciencias, la física, la química, la matemática, etc. ¿No? La biología nunca entró, pero sí esas tres, la matemática, la física y la química, no la cultivaban todavía, y Mario Samamé la introdujo. No cultivaban, por ejemplo, el urbanismo todavía el tema de arquitectura estaba muy reducido a hacer casas. Ya había comenzado una preocupación importante con el tema de la vivienda desde antes, con la
la presencia de Belaúnde, por cierto, y sobre todo los discípulos después de Belaúnde, Adolfo Córdoba y todo lo demás, y había comenzado, digamos, a sembrarse el clima y el ambiente necesario para el desarrollo del urbanismo, y el urbanismo le dio una enorme importancia a Mario San Juan, por ejemplo. Sin embargo, él era ingeniero en minas, lo impulsó pues también. Entonces comenzó a darle una vida a la universidad, como ha explicado Abelardo, y a convocar a gente de fuera que no había tenido hasta entonces, y después esto es incrementado muy significativamente por Santiago Aburto. Entonces, en ese contexto efectivamente surge la revista Amaru, y yo creo que Abelardo ha sido un poco modesto al hablar de Abelardo, muy modesto siempre en realidad, al hablar de Amaru, porque si bien es cierto que es una revista de Westphalen, que es una revista que él dirigía conforme a su criterio excelente, además la revista precisamente por eso, pero también mucho de lo que había en Amaru se debía a la gente que la rodeaba, y la gente que la rodeaba eran muy poquitos, eran Branca Varela y Abelardo Oquendo, y de vez en cuando Toño Cisneros, que era muy jovencito todavía, pero Toño Cisneros también estaba en el entorno de la revista desde el comienzo, apoyaban el trabajo enormemente de Westphalen, pero como sabemos todos, Westphalen no era un hombre ejecutivo, digamos, de otro tipo de carácter, ¿no? Entonces esta revista fue sumamente importante, tuvo una presencia muy significativa, no solamente en el Perú, sino en América Latina, recogió además un hacer cultura de América Latina y del mundo en general, se abrió enormemente. Y lo que no ha dicho Abelardo tampoco es que él participó, sin embargo, en la muerte de Amaru. Y entonces yo lo voy a contar porque es algo en lo que yo también participé, en la muerte de Amaru. Entonces, Amaru nació en el año 66, pues 67, y duró hasta el año 71, tiene 14 números, Amaru. Y en el año, ustedes recuerdan, en el año 68 había habido el golpe militar, ¿no? Había habido una ley universitaria en el año 69 y después hubo una ley general de educación en el año 72, no recuerdo. Pero ya la ley general la ley universitaria del año 68 transformó una serie de cuestiones, tecnificó mucho la organización de la universidad y transformó, introdujo el tema del departamentalismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y a raíz de esa ley cambió la estructura de la universidad, hubo que modificar la estructura de la universidad y surgieron en las universidades lo que se llaman las direcciones universitarias. Y en la dirección universitaria, en el año 71, pusieron a Fernando Noriega Calmet, que era un ingeniero muy ilustre, ingeniero de petróleo muy ilustre, y que daba una lucha además por la nacionalización del petróleo bien fuerte, ¿no? de la página de diversos periódicos, escribiendo, etc. Pero tenía una mentalidad un poco cerrada este señor, y entonces quería que en primer lugar se publicaran sus artículos, como él era, la revista Amaru dependía de una de estas direcciones, pasó a depender de una de estas direcciones, antes era totalmente autónomo, ¿no? Pero ya Aburto no era el rector en el año 71, ¿no? Entonces la revista pasa a depender de una dirección universitaria, la dirección universitaria de protección social, me parece que se llamaba, y el ingeniero que dirige esta revista, que dirige la dirección de protección social, se llama el ingeniero Fernando Noriega Calmet, dijo que ¿y por qué no había artículos de ingeniero pues, en la revista Amaru? ¿Y por qué no podía haber también esas cosas que de vez en cuando sacaban en un periódico, porque no las podía sacar pues, en la revista Amaru? Entonces comenzó a tener que cambiar de rostro, pues, totalmente Amaru. Entonces hubo un primer intento por parte de algunos amigos, dice, bueno, pues entonces lo mejor que se puede hacer es llevarnos la revista Amaru a otra parte. En ese momento José Matos Mar era el director del Instituto Nacional del IEP, del Instituto de Estudios Peruano, ¿no? Y se pensó en la posibilidad de llevarlo al instituto. Pero Abelardo, me acuerdo que decía, Westphalen ya no estaba, Westphalen decidió irse antes, estas tentaciones que había de que comenzaran a cambiar el rostro de Amaru, etc., decidió irse. Creo que en ese momento lo hicieron a Abelardo por en Italia, si no me recuerdo, me parece, que fue cuando se fue a Italia, me parece, pero en fin, se fue en la revista. Y entonces había que decidir qué se hacía con la revista. Entonces nos convocaron en la universidad a una reunión
y entre ellos estábamos Alberto y yo, que éramos los que más, bueno, él mucho más que yo, por cierto, había participado en la revista y yo había participado en el sentido que había escrito una frecuencia en la revista. Y nos convocaron entonces a una reunión este señor con 4 o 5 personas más, y frente a la posibilidad de que la revista cambiara totalmente de rostro y se dedicara pues, a otra cosa, nos sometieron a votación. Primero argumentamos de manera debida, tanto Abelardo como yo, sobre que una revista como Claro no podía cambiar de esa manera y que era preferible que acabara. Digamos, segundas épocas son peores generalmente que simplemente acabar. Y entonces nosotros insistimos en la opción porque acabara mal. Y efectivamente mal se acabó. Esto no lo contaba Abelardo, pero sí es consciente de esto. Otra cuestión que hay que tener en cuenta al hablar de Abelardo es que su labor de propulsor de cultura, de creador de cultura, de impulsor de cultura, de creador de espacio para el desarrollo de la cultura, no se agota en las revistas. Abelardo lo hace también, lo ha hecho desde los periódicos. Lo hizo originalmente desde el Comercio desde bastante tiempo, pero después desde la Crónica, el Correo, la República, lo sigue haciendo todavía en la República, y lo hizo también a través de un periódico que creó este partido al cual se ha referido, que es el Movimiento Social Progresista, que creó un periódico que se llama Libertad, y él colaboró enormemente. Después vino Mosca Azul, ya sabemos lo que ha contado acerca de Mosca Azul. Una cosa que no ha contado, lo que es interesante, es que una de las cosas que le animó a Abelardo a crear Mosca Azul, ¿no? a propuesta de Mirko, en realidad fue Mirko el que propuso la creación de Mosca Azul, de la editorial Mosca Azul. Y es que un buen día se presentó Mirko y le dijo, bueno, vamos, ¿qué tal si nos animamos ya una vez a lanzar la editorial? Porque ya tengo además el apoyo financiero, ya tengo gente que me va a apoyar. No, y efectivamente tenía a Eduardo Massini y a Gato Belauchán, que eran amigos de él, gente que él conocía, y que efectivamente comenzaron a colaborar económicamente con la revista. Incluso después, cuando ya estos dejaron de colaborar y comenzaron ya a Mirko mismo y Abelardo a hacerse más cargo desde el punto de vista económico de la revista, se unió también y comenzó a apoyar José, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores hasta hace poco tiempo, José Antonio García Gaúl. Bien, publica una buena cantidad de libros. Amigos y yo somos testigos de la cantidad de libros que han publicado, ya algunos libros nuestros, por cierto. Y una de las cosas que en el área de literatura, por ejemplo, de la promoción cultural, sí hicieron interesante, hizo Mosca Azul, con muchas cosas, fueron antologías, ¿no? Antologías de literatura, antologías de pensamiento, etcétera, que contribuyeron. Sin embargo, a pesar de todo esto, sabemos muy bien que Abelardo no ha publicado muy poco. Se ha publicado uno que otro cuentito por algún lado, ¿no? Y después algunas cosas que ha publicado, lo poquito que ha publicado, lo ha publicado con nombre, con seudónimos, ¿no? En algunas revistas, etcétera, pero muy poco, ¿no? Y una cosa que yo creo que cabe subrayar de este esfuerzo por la promoción de la cultura por parte de Abelardo es el fervor por la música. Y particularmente por no voy a decir música culta, pero sí la música académica, ¿no? Es un individuo que también ha propulsado el jazz, difusión y crítica de la música académica, cosa que es bastante rara. Apenas José Quesada Maquiavelo también ha hecho algo de crítica, digamos, de música, de difusión sobre esto, pero más ha sido Abelardo. Además, otra faceta de Abelardo, de la cual él no ha hablado, pero también tiene que ver, evidentemente, con la promoción cultural en toda la región, es su función como profesor, hace muchos años, profesor de la Universidad Nacional de Minería y de la Universidad Católica. Finalmente, sobre Hueso, ya sobre cómo nace, él lo acaba de denunciar, que no creo que es necesario hablar sobre ello. Lo que sí es, desde el comienzo, es esa presentación a la que se refería, se presenta a Hueso, ¿no? Como una especie de provocación, ante ese ambiente tan difícil, en el que era difícil presentar revistas, etc., nace como respuesta pues, a una carencia, no fruto de la arrogancia, sino, diríamos, de la necesidad efectivamente de abrir esos espacios. Y así nace Hueso Número, fundamentalmente apoyada en dos personas, en Abelardo Oquendo y en Mirko Lauer,
y también naturalmente en el apoyo de la editorial Mostra Sur por un lado y de Campodónico, a la cual se referió, se ha referido antes, donde se editaba la revista Mal, ¿no? Apuesta entonces por la cultura en una época, por cierto, un poco propicia, ¿no? Y más exactamente en una época, como dicen ellos, incluso en la presentación de los autores que hacen al final del primer número, una época pues, en la que la reflexión dice sobre el ejercicio de la reflexión sobre el arte en el Perú era mórbido cuando no nulo, es decir, estaba enfermo o simplemente no existía, ¿no? Estaba la vida concentrada, y de eso Aníbal conoce muy bien, por cierto. Al final de los años 70 estaba la vida muy concentrada en otro tipo de asuntos que eran sumamente urgentes. Recuerda que en el año 80 se iba a cambiar el gobierno, entonces había todo un movimiento social económicamente fuerte para el cambio, el regreso a la democracia, el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, pero luego, por otra parte, desde el gobierno mismo, que ya había habido un cambio muy significativo, también había una apuesta muy grande por regresar a la economía de mercado fuera de lugar, y justamente uno de los artífices de esa cuestión era la Silva Huerta, que había trabajado con ellos como Renaro, con ellos en este tipo de cuestiones. Bien, nace, la revista nace con la intención de ser trimestral, y durante bastante tiempo se consideró una revista trimestral. No se pudo mantener como trimestral durante mucho tiempo y pasó a ser finalmente números al año, que es lo que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Nace, al comienzo el único director es Abelardo, no figura Mirko como el director, pero desde el número 7 o 8 de los primeros números ya es incorporado Mirko como co-director, y pues ya aparecen no como co-directores, sino directores, Mirko Laura. Y crean pronto también un comité de redacción en el número 2. Y en el número 2 todavía sigue siendo Abelardo el único director, pero ya tienen un comité, un consejo, se llama un consejo de redacción, que está constituido naturalmente por Mirko Laura y por Abelardo, pero además también por Loaiza, Montalbetti y Julio Ortega. Yo entro también como parte de ese comité de directores a partir de abril, del número de abril, septiembre del año 80, cuando yo incluso todavía ya había colaborado en algunos números anteriores, pero yo vivía en Hungría en ese momento. En el número 9 ya aparece dirigida la revista también por Mirko Laura, y se incorpora en el comité directivo, se incorpora Juan Gacha, un personaje argentino, un estudioso de los temas de agricultura, fundamentalmente, pero que sea en México, ¿no? Ya en México, murió algunos años después, ¿no? y salió naturalmente de la revista, bueno, de este consejo que había. Pero también un poco después se incorporó al consejo Rodolfo Inostroza, ¿no? Y se incorporó para todo el tema del cuidado de la edición Rosana Carrillo. Ya desde el número 21 del año 86, habían pasado 7 años desde su fundación, ya no se llama trimestral, desapareció el nombre de trimestral, porque efectivamente no estaba siendo trimestral. En el año 94 muere Juan Hacha y se recompone, a partir de la muerte de Juan Hacha, se recompone de alguna manera el directorio. Yo salgo del directorio para esa época, además cuando salgo he regresado nuevamente y estuve varios años fuera del país, y entró Aníbal. Por las notas que yo tengo acá, en el año 95, a partir del número 32, comienza a figurar ya como miembro del directorio. Y entró también, se mantuvo, por cierto, los que estaban antes, Loaiza, Montalbetti y Julio Ortega, salgo yo y entras tú, y entra también Susana Raiz, profesora de la Universidad Católica. Y después el directorio cambia nuevamente en el año 90, no cambia, digamos, se enriquece en el año 99 con Capriata, con Santiago López Mariña y con Rodrigo Quijano, que es el que sigue hasta el presente. El directorio sigue todavía, pero pues bueno, no son directorios, en realidad es un consejo editorial, ¿no? Pero en realidad, a pesar de que son muchos nombres a los que me he referido en relación con su número, pero en realidad quienes hacen la revista son Abelardo y son los hacedores de la revista.
Del contenido ustedes conocen, han visitado seguramente, pero aquí se proclama una revista de artes y letras y efectivamente se dedica en un sentido amplio, flexible, pero con algunos rasgos permanentes, organizativos, por ejemplo, y uno de los rasgos característicos es, yo creo, el de la calidad. Hay un esfuerzo por mantener una calidad, por perseverar en una calidad hasta la cual nos ha hablado el propio Abelardo. Y con la estructura del contenido, curiosamente, no cambia mucho en relación con el número primero, ¿no? O sea, sigue siendo una revista en la que cabe la creación, ¿no?, literaria, y es importante decirlo, no solamente literaria, sino también artística. Por ejemplo, la revista es particularmente rica, y Carlos Bernaconi es testigo de ello, porque fue uno de los viñetistas, de la cantidad de viñetas que tiene. Es una especie de historia de la viñeta, ¿no?, porque hay una colaboración de muchos personajes importantes en el mundo de la grafía, de la pintura, etcétera, que participan desde el inicio, en todos los números. En el primer número, a las viñetas vienen de Elena de Eastwood, esta peruana que estuvo viviendo en Europa muchos años y que en 1924 hizo un libro para la escuela, ¿no? Y entonces metió en el libro sobre la escuela, para la escuela, metió las viñetas que hizo ella, pero a partir de rasgos característicos de la cultura andina, ¿no? Entonces este es un aporte enormemente importante. Entonces, como decía, tenía creación literaria y artística. Hay un elemento ya en el primer número interesante que se va a repetir con cierta frecuencia, con una especie de característica permanente, pero que no está en todos los números, y es el debate, ¿no? Y es que de vez en cuando uno de ellos ha sido con Aníbal, por ejemplo. En otros hemos participado Aníbal y yo, en el año 92. ¿Recuerdan? En el año 92 hubo un debate sobre por qué seguimos dándole o hablando de 1992. Las personas que participaban en ese debate estaban aquí. Pero digo, subrayo este elemento porque me parece como una característica interesante. El debate, naturalmente los comentarios críticos, la reflexión sobre la cultura. Otro elemento que también me parece importante de Hueso es la recuperación de inéditos a veces, y la recuperación de expresiones literarias que han ya sido, que son difíciles de obtener. Por ejemplo, ahí están los números, uno de los primeros números, no recuerdo si fue el número 7 o 8, ¿vale? Uno de los primeros números, aparecieron los 4 números de estas revistas que hizo Marta Portal, y la gente del entorno del surrealismo y de la búsqueda de la vanguardia, diríamos, artística. Una revista muy chiquita que estaba por acá, y fueron editadas en edición por extensividad en uno de los primeros números. Entonces también creo que esto es interesante. Por ejemplo, bueno, digamos, este ejemplo es bien significativo. Otro de los elementos que también caracteriza la revista es que incorpora, no en la medida en la que lo decía Amado, por cierto, pero sí incorpora participación de gente de fuera. Entonces, en general, la revista tiene este cuerpo inicial, que tiene creación, estudios, crítica, debates, conversaciones, etc. Después viene esta otra cosa que se llama la más médula, en la que yo he participado muchas veces, que no es exactamente comentarios sobre un libro, pero que tampoco es un artículo muy denso como los de la parte de arriba, ¿no?, sino que son un poco más jocosos, digamos, ¿no?, un poco más aireados. Entonces esto es la más médula, que mezcla información, crítica, reflexión, etc. Y después esta nota típica de las revistas de tener una sesión para comentar libros, pero a diferencia de otras revistas en las cuales el comentario del libro es simplemente descriptivo, se describe qué dice el libro y casi nada más. Estos no, estos son realmente pequeños estudios sobre el libro que se presenta. Sí, puede haber pues, notas críticas, reflexiones, etc. No es simplemente, son notas comentadas, un poco más. Y como decía antes, el tema de las viñetas a mí me parece particularmente importante. Elena Quirico, Cristina Galvez, de la Fuente, Hernán Pasos, Aboal, en fin, un montón de gente entre ellos. Nuestro amigo Bernasconi, que nos acompaña esta noche, ¿no? Y otro de los elementos también valiosos es que no siempre, pero de vez en cuando la tapa
La tapa está especialmente diseñada y se ha encargado del diseño de la tapa a una persona, ¿no? Una de las personas que ha hecho varias tapas fue María Lavoes, ¿no? Piero Quijano, por ejemplo, también ha participado en una de las tapas, Marambio, Luis Durán, Ramiro Llona, etc. Y otro elemento que también me parece importante, que lo subrayaba antes, no voy a dar nota detallada de ello, son este tema de las conversaciones y debates. Comienza con una conversación con Romaldo desde el comienzo, después hay otra con Médica Román, hay una con Rodrigo Montoya, hay una de Jorge Secada, que es tío entre todos Secada. Jorge Secada, que es un filósofo que enseñaron desde Virginia en Estados Unidos, con Richard Rorty, un notable filósofo norteamericano que murió hace poco. ¿Por qué seguir discutiendo 1492? Desde la que participamos en Turga, Franco, el padre Gutiérrez, Más Hernández, Aníbal y yo. El estado de la música en el Perú, por ejemplo, con los músicos más importantes de la época, una entrevista a Heller, otra sobre la cocina peruana, otra sobre el teatro peruano, otra que hacen últimamente, digamos, bastante más recientemente con Aníbal, que es por qué reabrir las cuestiones que parecían resueltas. Es una conversación con Aníbal en el número 51, ¿no? Y después hay estas otras cosas que no son frecuentes, ¿no? Pero que son de vez en cuando como novedades en la revista Los Ojos, ¿no? Y es la preocupación por lo pasado, ¿no? Y entonces hay estudios, presentaciones, diríamos, y estudios sobre revistas antiguas, por ejemplo, sobre tareas del pensamiento peruano, que era de los años 60 de Romaldo, o este otro tema, de preocuparse por qué tesis, cuáles eran las tesis de literatura de la Iglesia Católica, o la publicación, como dije antes, de Trampolina, Garra, Cielos Timoneles, la revista de 1926 de Marta Portal, ¿no? O encuestas sobre las preferencias en arquitectura, o la reseña del boletín Titicaca, ¿no? Del Puno, ¿no? Los índices sobre las versiones peruanas de textos literarios orientales, un estudio biográfico sobre la rama Florida, y así, ¿no? Una serie de... Y para terminar, simplemente yo diría que la función fundamental que viene desempeñando Hueso Húmero es la de exposición, representación, ¿no? Y reflexión, espacio de todas estas cosas y debate de la creación cultural en general y especialmente literaria. Y por lo tanto se está convirtiendo evidentemente en un testimonio de lo que está haciendo la historia de la cultura y la historia de la literatura de nuestro tiempo, y por lo tanto va a ser una muy importante fuente de información sobre la literatura, pero también sobre pintura, filosofía, música, prácticas culturales, etc. Y después, otro de los elementos que finalmente subrayo en la revista es esta especial, casi terquedad y perseverancia de Abelardo y de Mirko en continuar un esfuerzo tan grande que tienen ya por 35 años, así que no cuento mal, empezó en el año 39 y estamos en 2014, tenía 35 años, merece ciertamente un homenaje. Muchas gracias.